América Latina, Cuba y Nicaragua. La Revolución Cubana. Cuba, la isla más grande del Caribe latinoamericano, fue colonizado por tres potencias: España en 1510, Inglaterra a partir de 1762, España de nuevo en 1880 y Estados Unidos en 1889. En ella se desarrolla una agroindustria azucarera y en menor medida cafetalera y tabaquera. La explotación por parte de los colonizadores de dicho potencial procuraba extraer lo más que pudiera, sacarlo del país y dejar muy pocas ganancias a él, lo que provocó un alto nivel de subdesarrollo en la isla. Aunado a lo anterior, Cuba compartió una característica de las colonias españolas e inglesas en América: la importancia de esclavos negros y la consiguiente disminución relativa de la población indígena. Todo ello conformó una sociedad muy estratificada, en cuya cúspide se encontraba una oligarquía local que disfrutaba de los beneficios de la explotación de recursos naturales, agrícolas y humanos. Para esto hay que recordar que la oligarquía es una palabra de origen griego que literalmente significa gobierno de unos pocos. Esto provocó también que la creación de una poderosa burguesía cubana, dueña de los medios de producción y que prefería apostarle al ganador hasta que perdiese. Así esta burguesía apoyó primero a los españoles y luego a los estadounidenses, de tal manera que la situación siempre resultara favorable para sus intereses. Tras la salida definitiva de los españoles de Cuba en 1902, el sistema colonial continuó bajo el dominio estadounidense, manteniendo intactos los privilegios burgueses sobre las industrias azucareras. Desde 1902 hasta 1959, gran parte de la sociedad cubana vivió tiempos difíciles por la explotación a la que era sometida, lo que a su vez causó numerosas revueltas civiles orientadas a cambiar el estado de las cosas. Cabe mencionar que en su mayoría estas revueltas fueron reprimidas de manera violenta. Empero fue el golpe de Estado, provocado por el coronel Fulgencio Batista en 1952, en un intento por asegurar los intereses coloniales estadounidenses y continuar la explotación de los recursos cubanos. Fidel Castro y el movimiento 26 de julio llevaron a cabo el asalto al cuartel Moncada en 1953, con el fin de destruir a Batista. La lucha prosiguió en la Sierra Maestra hasta 1959 y logró así culminar la Revolución Cubana, al lado de los líderes como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl. Fidel Castro estableció el primer Estado comunista en América Latina. Después del triunfo de la Revolución Cubana, llegaron una serie de críticas condenadas, presiones y ataques en contra de la isla por parte del bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Una cosa era Vietnam en la lejana Asia y otra era sentir la influencia soviética, comunista, justo frente a la costa estadounidense. El conflicto cobró alcances globales en octubre de 1962, cuando la URSS proveyó de material a Cuba para la supuesta producción de armamento nuclear. Este periodo, con una duración de 13 días, se conoce como la crisis de los misiles y llevó al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. El movimiento bélico, que resultó en una revolución y un Estado comunista latinoamericano, tuvo consecuencias mundiales, debido a la estrecha alianza, la gran agresividad de Estados Unidos, que desde 1960 inició un bloqueo económico a Cuba. A causa de este bloqueo, todavía vigente en su mayor parte, se prohíbe toda transacción económica entre Estados Unidos y Cuba. Al desaparecer la URSS en los años 90, Cuba se quedó sola frente a Estados Unidos. Al iniciar la década de 2010, Cuba optó por hacer reformas en la isla para insertarse en la globalización. El gráfico sigue. La Revolución Sandista. Al igual que Cuba, Nicaragua, localizada en Centroamérica, heredó de la colonización europea subdesarrollo y atraso, así como la explotación de los recursos naturales. Sufrió repetidas invasiones estadounidenses, así como la imposición de una dictadura militar entre 1909 y 1903. Como ocurrió en Cuba, el sistema autoritario
el desigual reparto de la riqueza y la complicidad entre las élites locales y extranjeras ocasionó una diferenciación social extrema donde un reducido grupo controlaba el país. En el caso nicaragüense, el poder político se fusionó con el económico. La familia Somoza, que gobernó de manera autoritaria y dinástica el país entre 1934 y 1979, llegó a acumular recursos equivalentes a una cuarta parte de la riqueza nacional. Como respuesta a esta larga dictadura, en 1961 se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, un grupo guerrillero cuyo objetivo era derrocar a la dictadura de Somoza y establecer un gobierno socialista. Tras una prolongada lucha, los sandinistas tomaron el poder en julio de 1979. La consolidación de un Estado socialista y prosoviético en Centroamérica fue vista con desconfianza por Estados Unidos, y máxime cuando el ejemplo nicaragüense propició el auge de movimientos guerrilleros de izquierda en El Salvador y Guatemala. Entre 1979 y 1981, las relaciones entre el nuevo gobierno sandinista y Estados Unidos fueron estables, aunque frías, y con algunas fricciones. Sin embargo, el ascenso al ejecutivo estadounidense de Ronald Reagan en 1981 cambiaría por completo las cosas. A partir de sus experiencias en Vietnam y Cuba, Estados Unidos desarrolló una estrategia diferente para combatir al gobierno de Nicaragua. Evitó una intervención militar directa en el país, pero instrumentó la denominada Guerra de Baja Intensidad, estrategia que suponía el saboteo de la revolución sandinista por todos los medios posibles, excepto la intervención directa de tropas estadounidenses. Las agresiones contra Nicaragua se expresó en el frente económico mediante la cancelación de préstamos y créditos previamente autorizados. Asimismo, Estados Unidos acusaba a los sandistas de fomentar la inestabilidad regional con el financiamiento de diversas guerrillas en América Central. Sin duda, los impactos más severos de este desgaste ocurrieron en el frente militar. Estados Unidos apoyó la organización de fuerzas contrarrevolucionarias leales al antiguo régimen, asesoró y financió al ejército de Honduras, vecino de Nicaragua y aliado de Estados Unidos, y mantuvo amenazas constantes de invasión militar a través de maniobras navales y terrestres conjuntas en la zona. Conjunto con los errores de gestión política y económica cometidos por los sandistas, la agresión externa retrasó el cambio social y económico que buscaba el FSLN y terminó precipitando su derrota electoral en 1990. Ante la amenaza de una intervención directa de Estados Unidos en Centroamérica, en 1938 se conformó el Grupo Contadora a iniciativa de Colombia, México, Panamá y Venezuela. Este grupo buscaba que las diferencias entre Estados Unidos y Nicaragua se arreglaran de manera pacífica. Las gestiones de mediación de Contadora debilitaron, sin duda, las intenciones estadounidenses de intervenir directamente en Nicaragua. Más tarde, mediante el proceso de Quipulas, que se inició en 1986, los propios países centroamericanos fueron estructurando mecanismos de pacificación para desmontar los conflictos entre los diversos países y los movimientos armados de distintos tipos en El Salvador, Guatemala y Dinamarca y Nicaragua. Egipto, de la monarquía a la república. Egipto se encuentra situado en la región del Magreb, y su importancia geopolítica se la da el Canal de Suez. Esta característica le hizo sujeto a disputas territoriales por los países europeos. Otra característica de Egipto es su pertenencia al mundo del Islam, factor que desencadenó una serie de luchas de liberación nacional por razones religiosas. El nacionalismo musulmán se presentó en muchos países del mundo árabe. Egipto fue un protectorado, es decir, una especie de colonia británico, hasta 1919. Cuando se presentaron vigorosas protestas nacionalistas aprovechando que Gran Bretaña estaba debilitado por la Primera Guerra Mundial. Las convulsiones en Medio Oriente y el norte de África fueron la continuación de las peleas entre potencias europeas. Una vez finalizada la Gran Guerra, empezaron los problemas en aquella región.
esta coyuntura externa entre potencias europeas no sería suficiente. No obstante, la declaración de renuncia al protectorado de 1922, Gran Bretaña aún pudo conservar grandes concesiones sobre el Canal de Suez, la defensa nacional egipcia, el control de Sudán egipcio, hoy Sudán del Norte, y el estatus de los extranjeros o relaciones consulares, e indirectamente los británicos seguían dominando Egipto. Tales condiciones y los intentos por parte de Gran Bretaña de mantener su alianza con la monarquía egipcia pretendían la mecha que resultaría en rebeliones sociales e intentos de revolución. El más importante sería el movimiento de los oficiales libres, que al mando de Gamal an-Nasser organizarían un golpe de Estado y tomarían las riendas del poder en 1952. Aún en el contexto de la Guerra Fría, Egipto se encontraba en una situación regional muy efervescente. La retirada de las potencias europeas desataría innumerables conflictos en la región de Medio Oriente. Entre tres ideologías, capitalismo, comunismo y nacionalismo, el país que acabamos de estudiar optó por este último, ya que, como se vio al principio, el Islam jugó con un papel muy importante en la conformación de la geopolítica regional y ello limitó la elección ideológica. A manera de conclusión sobre los movimientos bélicos, se podría decir que la Guerra Fría fue un periodo que determinó el curso de las relaciones internacionales de 1945 a 1990. Si bien a través de la historia hemos presenciado movimientos bélicos de diversa índole, lo que caracteriza este periodo es la carga ideológica y la escalada militar entre las dos superpotencias. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el planeta mantuvo la respiración más de una vez, porque en todo momento estaba latente la posibilidad de una conflagración nuclear. En su mayoría, los casos que hemos estudiado son de países que tienen una importancia regional. Sin embargo, esta fue incrementada por la era de la bipolaridad. El caso de China es excepcional en el sentido de que, por las dimensiones del país, el impacto de su revolución fue mundial. En efecto, el balance de poder en el mundo cambió una vez que los comunistas tomaron el poder de China en 1950. Transiciones políticas e ideológicas. Los movimientos bélicos y revoluciones gestados a partir de la segunda mitad del siglo XX moldearon la realidad internacional. Sin embargo, no todo cambio en una sociedad es resultado de una acción violenta. En ocasiones ocurre el cambio de forma gradual, y más que revoluciones, se trata de evoluciones. Encontrarás en los casos que analizaremos en los siguientes párrafos, así como en los siguientes temas, que las transiciones de un régimen político a otro no está exenta de dificultades. Sin embargo, el grado de violencia es mucho menor que un movimiento bélico. Es importante señalar que casi todas las revoluciones que se han estado estudiando se desarrollaron entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la década de los 70. En contraste, casi todos los casos de transiciones que analizaremos a continuación abarcan desde esa década hasta el final de la Guerra Fría, en 1991. Así, comenzaremos con el tema de la Unión Soviética, de la transición democrática al colapso de una potencia. Pocos han sido los sucesos que realmente han cambiado la historia de la humanidad, como lo han sido la caída de Roma, la conquista de América, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, por mencionar algunos. Son acontecimientos que indiscutiblemente acompañarán al imaginario humano por mucho tiempo más. Uno de estos sucesos fue sin duda alguna la Revolución de Octubre, que en 1917 dio vida a la URSS. Pero, ¿por qué este es un capítulo importante de la historia universal? Por múltiples razones. Primeramente, porque su mera presencia marcó el curso de la dinámica global durante más de 70 años. En segundo lugar, porque durante su existencia el conflicto con Estados Unidos propició
desmedida acumulación de armas nucleares capaces de destruir varias veces el mundo. Y en tercer lugar, porque fue un intento de crear una sociedad más justa, experimento que tuvo relativo éxito durante 5 décadas. Y por último, porque por primera vez en la historia había otra opción en lo referente a desarrollo económico, social, cultural y político. La URSS, está claro, constituye un fascinante caso de estudio, pero más que la creación de esta entidad, a quienes lo que interesa es conocer las causas de su desaparición y la transición de su sucesora, Rusia, a un régimen democrático. Curiosamente, esta transición a la democracia también significó un acontecimiento que muy pocos esperaban: la veloz división del país con la mayor extensión territorial en el mundo. De repente, un 8 de diciembre de 1991, tras la firma del Acuerdo de Minsk sobre la Comunidad del Estado Independientes, el mundo amaneció sin la URSS, el actor que había puesto en jaque a Estados Unidos y al mundo occidental. A pesar de discretas reformas económicas y políticas en los años 20 y 60, una fuerte crisis expresada de diversas maneras se manifestaba en la URSS entre las décadas de los 70 y 80, como argumento. La carencia de estímulos materiales, el excesivo igualitarismo y la burocratización del aparato productivo propiciaron un estancamiento de la economía soviética. Si bien ésta había obtenido considerables logros en ciertas ramas de la industria pesada, en materia armamentista y aeroespacial, en la referente a la producción agrícola y de bienes de consumo, se había rezagado frente a Occidente. Este rezago presionó a los dirigentes soviéticos en la segunda mitad de la década de 1980 a pensar seriamente en cómo revitalizar la economía. Mikhail Gorbachev, quien había asumido el poder soviético en 1985, comprendió que con la estructura de poder y el sistema político existente al interior de la Unión Soviética sería imposible llevar a cabo cualquier intento de reforma lo suficientemente amplia y fuerte para lograr la revolución económica y científico-tecnológica que tanto necesitaba el país para salir adelante. Los dos pilares estratégicos para reformar el régimen socialista eran la transparencia política y la reestructuración económica. Quizá el principal problema en la instrumentación del cambio fue que ambas avanzaron a velocidades diferentes. La Glasnost, o la transparencia política, se desarrolló primero y con más fluidez en efecto. Gorbachov propició una mayor transparencia informativa, desmontó diversos mecanismos representativos del Estado soviético, toleró cierta libertad de expresión y reconoció públicamente los excesos y errores cometidos por el sistema en el pasado. El cambio político avanzaba en avión, para beneplácito de los observadores occidentales. En cambio, las transformaciones económicas eran el talón de Aquiles del proyecto. La perestroika, o la reestructuración económica, buscaba apartar la economía soviética de los bajos niveles de productividad y crecimiento a través de un uso más excesivo de los mecanismos de mercado. Sin embargo, estas reformas no obtuvieron resultados positivos inmediatos, pues se toparon con la resistencia de la población y el escepticismo de una élite política burocratizada. Los posibles beneficios de la perestroika no eran percibidos por la gente común, pues trajeron mayor pobreza para algunos y destructuraron el sistema económico existente sin crear al mismo tiempo prácticas e instituciones económicas sólidas. La conjugación de estos factores fomentó las tensiones sociales, atizadas por los grupos de interés afectados por las reformas. Para decirlo de una forma coloquial, con las reformas propuestas por Gorbachev salió el tiro por la culata. En lugar de un cambio ordenado hacia un modelo con más eficiencia económica y libertad política, las transformaciones ocurrieron de manera caótica. A diferencia de sus homólogos chinos, quienes habían emprendido reformas similares unos años antes, Gorbachev perdió el control del ritmo de las aperturas gemelas. Esto es la Glasnost y la perestroika.
El ideal del dirigente era una reforma a cuentagotas, pero el torbellino de los acontecimientos precipitó cambios muy rápidos, que no necesariamente marchaban en la dirección deseada por Gorbachev y sus aliados. El problema se agravó por la naturaleza de la URSS, una identidad conformada por 15 repúblicas con características históricas y culturales diversas. Hacia 1990, el lugar del socialismo, que había mantenido unidos a diferentes pueblos, empezaba a sonar con resonancia conceptos como nacionalismo, fundamentalismo musulmán, populismo, independencia y separatismo, mientras las reformas de mercado penetraban desordenadamente todas las capas de la sociedad soviética. Esta a su vez se desmembraba para dar paso a la sociedad rusa, ucraniana, georgiana o lituana, por solo mencionar algunos casos. A comienzos de 1991, los conservadores del Partido Comunista de la URSS intentaron retomar el control del país, pero el esfuerzo fue inútil. Las fuerzas sociales, económicas, políticas y regionales que se habían gestado durante 1989 y 1990 habían creado tal ímpetu que en enero y febrero las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia convocaron a una consulta popular sobre su independencia y resultó en un 85% promedio de aceptación. Entre marzo y abril, la República Caucásica de Georgia proclamó su independencia y se registraron varias huelgas en diversas entidades de la Unión. En mayo y junio se realizaron elecciones presidenciales, después de 70 años de gobierno comunista, en Rusia y Georgia, donde fue electo para la primera el procapitalista Boris Yeltsin, mientras que en la segunda el ganador del anticomunismo y nacionalismo Svetlana Gamsajurdia. Lo acontecido en el segundo semestre de 1991 no fue mejor. En julio se empezó a fragmentar el PCUS, al tiempo que Gorbachev viajaba a Londres para pedir ayuda para recomponer el frágil sistema financiero soviético. En agosto se efectuó un fallido golpe de Estado del ala conservadora del PQPS, y Gorbachev renunciaría a su cargo en el partido. En septiembre se redactó una nueva, pero también fallida constitución política, mientras proliferaban los minigolpes de Estado en todas las dirigencias comunistas de las repúblicas, miembros de la Unión. Ya para diciembre se desintegraba la URSS y en su lugar emergían 12 estados independientes. Por lo que se podrá notar que la transición entre 1985 y 1991 sufrió la URSS fue originada por una voluntad de cambio desde arriba. Sin embargo, la deficiente sincronización de las transformaciones políticas y económicas derivó en un cambio desordenado y caótico, que trajo resultados no previstos por los iniciadores del mismo. En la década de los 90, tras la desintegración de la URSS y el fallido intento de sustituirla por la Comunidad de Estados Independientes, CI, la nueva Federación Rusa evolucionaría hacia un sistema electoral competitivo que consagró como líder a Boris Yeltsin. Sin embargo, operó una transición desbocada del capitalismo que dejó al país en una situación muy frágil. En suma, la URSS refleja muy bien la naturaleza de una transición política e ideológica que al nacer dio origen a la fragmentación de un gran Estado y, quizá más importante, precipitó un nuevo orden mundial.